En el principio de los tiempos, cuando aún no existía ni la luz ni la oscuridad, cuando el universo era un abismo informe y el caos reinaba sobre todo, la voz del Creador rompió el silencio eterno. Desde su trono de gloria, en un reino sin fronteras, Dios habló, y con su palabra, la existencia misma despertó. Con un mandato que resonó en los confines del vacío, Dios dijo: «Sea la luz». Y al instante, un resplandor puro e inmensurable estalló en la negrura infinita. Fue la primera chispa de orden en medio del caos, el nacimiento de la claridad y la distinción. La luz se expandió como un océano brillante, empujando las sombras hacia los rincones más oscuros. Dios separó la luz de la oscuridad y nombró a la luz día y a la oscuridad noche. Y así pasó el primer día, con la aurora del tiempo marcando el inicio de la creación. En el amanecer del segundo día, Dios miró el tumultuoso océano primordial, un abismo sin forma ni dirección. Con un nuevo decreto, su voz tronó: «Haya expansión en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas». Y así surgió el firmamento, una bóveda majestuosa que se extendió sobre el mundo, dividiendo las aguas de arriba de las aguas de abajo. La atmósfera se formó como un velo azul, un espacio vasto y etéreo que Dios llamó cielos. Los vientos comenzaron a soplar, las corrientes celestes danzaban en lo alto, y la armonía entre el cielo y la tierra se establecía. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. El Creador descendió su mirada sobre las aguas que aún cubrían la faz del mundo y proclamó: «Reúnanse las aguas en un solo lugar, y que aparezca lo seco». Obedeciendo su mandato, los océanos se apartaron y de sus profundidades emergieron vastos continentes, montañas imponentes, valles y llanuras. A lo seco, Dios lo llamó tierra, y al agua congregada mares. Pero la obra aún no estaba completa. Con un nuevo decreto, Dios ordenó: «Produzca la tierra hierba verde, árboles frutales y toda especie de vegetación». Y así, de la árida tierra brotaron bosques majestuosos, praderas interminables y jardines de esplendor sin igual. Los cedros se alzaron como guardianes del tiempo, las flores pintaron los campos con colores vivos, y los ríos fluyeron como venas del mundo recién nacido. El mundo cobraba forma, y Dios vio que era bueno. Con la tierra firme establecida, Dios fijó su mirada en los cielos y proclamó: «Haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para los tiempos y las estaciones». Y en lo alto del firmamento, el Creador colocó dos grandes lumbreras, el sol, ardiente y glorioso, para gobernar el día, y la luna, pálida y misteriosa, para velar la noche. También sembró el cielo con incontables estrellas, encendiendo faros de fuego en el vasto lienzo de la oscuridad. Los astros comenzaron su danza eterna, girando en armonía, marcando ciclos y estaciones, midiendo el tiempo que acababa de nacer. Dios contempló su obra, y con una sonrisa de satisfacción, dijo: «Llénense las aguas de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la expansión de los cielos». De las profundidades del mar emergieron criaturas asombrosas, los leviatanes surcaron los océanos con su colosal poder, los delfines danzaron en las olas, y los peces de todas formas y colores poblaron las aguas. En los cielos, las aves desplegaron sus alas por primera vez, majestuosos halcones surcaron los vientos, colibríes revolotearon como joyas vivas, y águilas reinaron sobre las alturas. Y Dios los bendijo, diciendo: «Fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y poblad los cielos». Así llegó la tarde y la mañana del quinto día. Entonces, con la tierra, los cielos y los mares llenos de vida, Dios dijo: «Produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, reptiles y toda clase de animales». Y así aparecieron los poderosos leones, los ágiles ciervos, los astutos zorros, los gigantescos elefantes y todas las criaturas que caminaron, corrieron y reptaron sobre la faz del mundo. Pero la creación aún no estaba completa. Dios, con un propósito supremo, proclamó: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que reine sobre toda la creación». Con sus propias manos, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y así, el primer hombre, Adán, abrió los ojos y vio la obra maravillosa de su Creador. No era bueno que estuviera solo, y así Dios lo sumió en un profundo sueño, tomó una de sus costillas y de ella formó a la primera mujer, Eva, la compañera del hombre y la madre de la humanidad. Los bendijo y les dijo: «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla». Y así, al llegar el séptimo día, Dios contempló su obra y vio que era buena, más allá de toda medida.
El universo había nacido con un orden perfecto, y la Tierra estaba preparada para el gran destino de la humanidad. En este día, el Creador descansó de toda su obra y santificó el séptimo día como un recordatorio eterno de su gloria. Y así terminó la creación, con el Creador reinando sobre todo, y la humanidad comenzando su viaje en el paraíso que Dios había preparado para ellos. Así fue el principio del mundo, forjado por la palabra del Todopoderoso, una historia de poder, belleza y propósito eterno. En los albores del tiempo, antes de que las ciudades se alzaran y los reyes gobernaran, antes de que el mar besara las costas con su vaivén eterno, existía un jardín en el corazón del mundo. Su nombre era Edén, un paraíso de esplendor inconmensurable, donde el viento susurraba melodías antiguas entre los árboles y los ríos cantaban en armonía con la vida que bullía en su interior. Dios, el Creador, aquel que forjó el firmamento y sembró las estrellas como diamantes en la bóveda celestial, miró su obra y vio que era buena. Pero en su infinita sabiduría, supo que su creación no estaría completa sin una criatura que llevara su imagen, alguien que pudiera amar, elegir y soñar. Así, del polvo de la tierra, moldeó al primer hombre. Dios tomó el barro, y con sus propias manos, formó un ser de gran estatura, fuerte y noble. Con un soplo de su aliento divino, le infundió vida. El polvo se convirtió en carne, y la carne en un ser viviente. Así nació Adán, el primer hombre, quien abrió los ojos y contempló el esplendor del Edén. Adán caminó entre los árboles de fruto, contempló los ríos que fluían con aguas cristalinas y dio nombre a cada bestia que pisaba la tierra y surcaba los cielos. Pero aunque tenía dominio sobre toda criatura, su corazón se sintió solo. No había entre todas las criaturas un ser que pudiera compartir con él la maravilla de la existencia. Dios, en su bondad, decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así, en una noche de profunda paz, hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Tomó una de sus costillas, y con la misma habilidad con la que había moldeado al hombre, formó a la primera mujer. Cuando Adán despertó, vio ante él a una criatura como ninguna otra. Su piel era suave, su mirada resplandecía con la luz de la vida, y su risa era como el tintineo del agua en una fuente sagrada. Adán supo en ese instante que ella era parte de él, un reflejo de su ser. La llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes. Juntos, Adán y Eva recorrieron el Edén, viviendo en armonía con la naturaleza y con su Creador. No conocían el dolor, la enfermedad ni la muerte. El sol nunca ardía demasiado, la lluvia caía en su medida justa y los frutos eran dulces y abundantes. Dios les había dado un solo mandamiento. De todos los árboles del jardín pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, pues el día que lo hagan, ciertamente morirán. Pero en la sombra del paraíso, un antiguo enemigo acechaba. Lucifer, el ángel caído, el que en su orgullo se había rebelado contra Dios, miraba con odio a la humanidad. No podía soportar que estas criaturas, hechas del polvo, fueran amadas por el Creador más que él. Así, tomó la forma de una serpiente, y con su astucia, se deslizó hasta Eva cuando ella estaba sola junto al árbol prohibido. ¿De verdad Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?, susurró con voz melosa. Eva, sorprendida por la serpiente parlante, respondió: podemos comer de todos los árboles, menos de este. Dios nos dijo que si comemos de él, moriremos. La serpiente dejó escapar una risa suave. No morirán. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Eva miró el fruto. Era hermoso, dorado como el sol al amanecer. Sus pensamientos se agitaron. ¿Por qué Dios querría privarnos de este conocimiento? ¿Por qué no deberíamos ser como él? Tomó el fruto y lo mordió. En ese instante, algo cambió dentro de ella. Sintió una extraña sensación de poder y miedo. Luego, fue a Adán y le ofreció el fruto. Él dudó, pero al ver a Eva, sintió que no podía estar separado de ella. Así, tomó el fruto y comió. Al instante, la luz pura que los cubría desapareció, y por primera vez, sintieron vergüenza. Se vieron desnudos y corrieron a cubrirse con hojas de higuera. Pero lo peor no era su desnudez, sino la sensación de pérdida. Algo en ellos se había roto. Dios descendió al jardín al atardecer, como lo hacía cada día, pero esta vez Adán y Eva se escondieron. ¿Dónde están?, preguntó el Creador, aunque sabía la respuesta.
Con miedo, Adán salió de entre los arbustos. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán, sintiendo el peso de su culpa, señaló a Eva. La mujer que me diste, ella me dio del fruto, y comí. Dios miró a Eva. ¿Qué has hecho? Eva bajó la cabeza. La serpiente me engañó, y comí. La justicia de Dios no podía ignorar la desobediencia, pero su amor no permitiría que la humanidad pereciera sin esperanza. Así, dictó su juicio. A la serpiente, serás maldita entre todas las criaturas. Sobre tu vientre te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tu descendencia y la de la mujer, uno de sus hijos te aplastará la cabeza, aunque tú le herirás el talón. A Eva, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu esposo, pero él te dominará. A Adán, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra, que ahora te dará espinos y cardos. Hasta que vuelvas al polvo del que fuiste tomado. El Edén ya no podía ser su hogar. Dios envió a los querubines con una espada de fuego a la entrada del jardín, para que no pudieran volver. Adán y Eva vagaron por la tierra, aprendiendo a sembrar, a construir, a sufrir y a amar en un mundo que ya no era perfecto. Pero aunque fueron expulsados del Edén, Dios no los abandonó. Porque entre las palabras de juicio, había una promesa: de la descendencia de Eva nacería un día uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Un redentor que traería de vuelta la vida perdida. Y así comenzó la historia de la humanidad, con lágrimas y esperanza, con caídas y redención, en espera del día en que el Edén, alguna vez perdido, sea restaurado. En los albores de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y la luz del Edén apenas se había extinguido, nacieron dos hermanos. Los hijos de Adán y Eva, los primeros padres, que habían sido desterrados del paraíso por su desobediencia. En un mundo forjado en la prueba, nacieron Caín y Abel. Caín, el primogénito, era fuerte y recio, un hombre de la tierra. Desde su infancia, aprendió a trabajar el suelo con manos callosas, a sembrar semillas y cosechar frutos y a extraer de la tierra su sustento. Amaba el poder que tenía sobre la tierra, la forma en que podía transformar el polvo en alimento con su sudor y esfuerzo. Abel, el hermano menor, era distinto. Tenía el alma ligera y los ojos llenos de estrellas. Encontró su vocación en el campo abierto, entre rebaños de ovejas que pastaban bajo el sol dorado. Era pastor, y su corazón latía en armonía con el susurro del viento y el murmullo de los ríos. Llegó el momento en que ambos hermanos debían ofrecer sacrificios al Señor en señal de gratitud y adoración por sus bendiciones. Caín, con orgullo, presentó los frutos de su cosecha, trigo dorado, frutas maduras, los mejores productos de la tierra que él mismo había cultivado. Para él, este sacrificio era una prueba de su esfuerzo, de su dominio sobre la naturaleza. Abel, por su parte, llevó ante Dios lo más preciado de su rebaño, el primogénito de sus ovejas, un cordero sin mancha, puro y perfecto. Lo ofreció con humildad, sabiendo que el sacrificio verdadero no era solo de posesiones, sino del corazón. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pues en él encontró fe y devoción sincera. Pero la ofrenda de Caín no fue aceptada, pues no venía de un corazón entregado, sino de manos que buscaban reconocimiento. La elección divina encendió un fuego oscuro en el alma de Caín. Caín sintió hervir su sangre con furia. ¿Por qué Dios había aceptado la ofrenda de su hermano y no la suya? ¿Acaso su trabajo no valía? ¿Acaso no había sudado y sangrado para hacer crecer la tierra infértil? Dios, en su infinita sabiduría, vio el tormento que crecía en su corazón y le habló con ternura. ¿Por qué te has enfurecido, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado acecha a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Pero el veneno del resentimiento, ya corría por la sangre de Caín, se volvió aún más sombrío, más cerrado en su amargura. El odio hacia Abel creció como un monstruo en su alma, nublando su razón y endureciendo su corazón. Un día, mientras el sol caía sobre la tierra como una antorcha de fuego, Caín llamó a su hermano con voz amable. «Salgamos al campo». Sus palabras sonaban suaves y fraternales. Pero en su pecho, su corazón latía con furia contenida. Abel, confiado, siguió a su hermano sin sospecha alguna. Caminaba entre los altos trigales,
donde el viento silbaba entre las hojas y el cielo se teñía de rojo con los últimos rayos del sol. Y fue allí, donde Caín, cegado por la ira, se abalanzó sobre su hermano. Con manos endurecidas por el trabajo, lo golpeó con una piedra, una y otra vez, hasta que el aliento de Abel dejó su cuerpo. El primer asesinato de la historia había sido cometido. La tierra, que había sido testigo de incontables cosechas, bebió ahora la sangre inocente de Abel. Entonces, esa misma noche, un trueno rasgó los cielos y la voz del Altísimo resonó en la soledad del campo. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín, con la mirada baja, sintió por primera vez el peso del miedo. Pero en su orgullo y desesperación, solo pudo responder: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor, con tristeza infinita, le respondió: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, maldito seas sobre la faz de la tierra, cuando labres el suelo, ya no te dará su fuerza. Serás un fugitivo, un errante sobre la tierra. El peso de la maldición cayó sobre Caín como una losa imposible de levantar, se horrorizó ante su destino y exclamó con desesperación: mi castigo es demasiado grande para soportarlo, suplicó. Cualquiera que me encuentre querrá matarme. Pero Dios, en su misericordia, marcó a Caín con una señal sagrada, para que nadie lo matara. Y así, Caín se alejó, exiliado, errante, hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén, donde fundaría la primera ciudad. Pero aunque construyó muros y edificó casas, su corazón jamás encontró hogar. Así terminó la historia de Caín y Abel, una tragedia de celos, ira y redención. Abel, el justo, fue el primer mártir, su sangre selló la maldición de la humanidad. Caín, el errante, se convirtió en el símbolo del pecado y el castigo. Pero su historia nunca fue olvidada. Pues aún hoy, la sangre de los inocentes sigue clamando desde la tierra, y el eco del crimen sigue resonando en el corazón de los hombres. En las brumas del tiempo, cuando la tierra aún resonaba con el eco del Edén perdido, una estirpe sagrada surgió de la descendencia de Adán, el primer hombre creado por Dios. Desde la polvorienta tierra hasta los cielos infinitos, la historia de estos antiguos patriarcas es un canto a la vida, la fe y el inquebrantable propósito divino. Adán, modelado a imagen y semejanza del Altísimo, había visto la gloria del paraíso y también el peso del destierro. Adán vivió 930 años, en los cuales contempló el crecimiento de la humanidad. Sus días se consumieron como la brisa matutina, y finalmente, su aliento se apagó. Así, el primer hombre volvió al polvo del que había sido formado. Con Eva, su compañera, trajo al mundo hijos e hijas, entre ellos a Set, el heredero escogido para portar la promesa de redención. Set fue el inicio de una estirpe que traería esperanza a la humanidad. Set, el hombre de esperanza, caminó en la senda de su padre, y a la edad de 105 años, engendró a Enos. Con él, la humanidad comenzó a invocar el nombre del Señor. Enos vivió 905 años, y su descendencia se multiplicó, como ríos que fluyen de una misma fuente. Luego vino Cainán, quien nació de Enos a los 90 años. En sus 910 años de vida, la tierra comenzó a poblarse con tribus y clanes. Él engendró a Mahalaleel, y este, a su vez, a Jared, cada uno extendiendo la vida de la humanidad, cada uno conservando la esperanza en el corazón del mundo. Jared, a la edad de 162 años, engendró a Enoc, un nombre que resonaría en las eras venideras. Enoc era distinto a los demás. Vivió 365 años, un número breve en comparación con sus ancestros, pero no porque la muerte lo alcanzara como a los demás. No, su destino fue otro, uno singular, uno divino. Enoc caminó con Dios. No se limitó a vivir su vida bajo la sombra de lo terrenal, él vivió en comunión con el Altísimo. La tradición dice que predicó la justicia en una era de creciente corrupción, que profetizó sobre el juicio venidero, y que su alma ardía con el fuego celestial. Y entonces, un día, ocurrió lo imposible. Dios se lo llevó. No experimentó la muerte como sus antecesores. No fue enterrado en la tierra ni se convirtió en polvo. Enoc fue arrebatado, elevado por la mano del Todopoderoso, y nunca más se le vio en la faz de la tierra.
Su hijo Matusalén lo sucedió, el hombre que tendría la mayor vida registrada en la historia de la humanidad. Con 969 años, Matusalén vivió más que cualquier otro ser humano. Durante su tiempo, la oscuridad se cernía sobre la humanidad, y los días se llenaban de violencia y maldad. Pero la esperanza aún no se había apagado. Matusalén engendró a Lamec, quien vivió 777 años. Y de su linaje vendría un niño cuya vida cambiaría la historia. Su nombre sería Noé, y su nacimiento fue acompañado de un presagio. Lamec, al ver a su hijo recién nacido, pronunció una profecía. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Dios maldijo. Había un susurro en el viento, una advertencia en el espíritu de los hombres piadosos. La maldad crecía sin freno, y la corrupción del mundo llegaba a los cielos. Pero Noé, el último de la estirpe de los justos, traería consuelo y juicio en su tiempo. Así concluye la genealogía de Génesis 5, no como una simple lista de nombres, sino como una crónica de un linaje que portaba la llama de la promesa divina, un hilo dorado en la vasta trama de la historia de la humanidad. Desde Adán hasta Noé, los patriarcas fueron testigos de la gloria de Dios, del peso del pecado y del inminente juicio que se avecinaba. Pero en la sombra del diluvio, aún quedaba un resquicio de esperanza. Y en Noé, la historia de la humanidad tendría un nuevo comienzo. En los albores del comienzo, cuando los hombres poblaron la tierra y se multiplicaron en grandes ciudades, el corazón de la humanidad se corrompió. La maldad se extendió como una sombra, oscureciendo la bondad y la justicia. La violencia reinaba, la codicia devoraba la piedad, y los hombres habían olvidado al Creador que les había dado el aliento de vida. Dios, viendo la depravación de su creación, sintió un profundo pesar. La tierra estaba contaminada, no por su naturaleza, sino por los corazones impíos de aquellos que la habitaban. Y así, con voz de trueno, el Señor decretó: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, junto con las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero entre todos los hombres, hubo uno justo, un hombre íntegro que caminaba con Dios, Noé. Una noche, mientras la luna plateada colgaba sobre el firmamento, Noé escuchó la voz del Altísimo. Noé, he visto tu justicia entre una generación de impíos. Haré descender las aguas del cielo y destruiré toda carne bajo los cielos, pero a ti y a tu casa os salvaré. Construye un arca, conforme a mis instrucciones, pues en ella preservarás la vida. Dios le ordenó construir un arca de madera de goúfer, de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Debía tener 3 niveles, una puerta a un lado y un techo que permitiera la entrada de la luz. Noé escuchó y obedeció sin dudar. Día tras día, con sus propias manos y con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, Noé cortó madera, la ensambló y selló las junturas con brea. Sus vecinos lo observaban con burla y desprecio. ¿Para qué un barco en tierra seca? ¿Crees que vendrá agua del cielo? Eres un loco, Noé. Pero Noé no les respondió. Clavó cada viga con la certeza de que la palabra de Dios era verdadera. Cuando el arca estuvo lista, el cielo se oscureció como nunca antes. Un viento sobrenatural recorrió la tierra, y de los 4 rincones del mundo, las bestias comenzaron a moverse. Desde las cumbres de las montañas hasta las profundidades de las selvas, los animales respondieron al llamado divino. Los leones caminaron junto a los corderos, las serpientes se deslizaron entre las patas de los elefantes sin temor, y las aves llenaron los cielos con un estruendo de alas. De 2 en 2, macho y hembra, entraron en el arca, mientras Noé y su familia los guiaban a sus compartimientos. Entonces, el Señor habló nuevamente. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Cuando Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas entraron, el Señor mismo cerró la puerta del arca con su mano. En el alba del 7º día, la tierra se estremeció. Nubes oscuras se congregaron en lo alto, y el primer trueno rugió con el sonido de la ira divina. De repente, el cielo se abrió y las compuertas del abismo se rompieron. Lluvias torrenciales cayeron sin descanso, ríos desbordados arrasaron los valles y fuentes subterráneas vomitaron agua con furia. Los hombres y mujeres que antes se reían ahora corrían desesperados, buscando refugio en las montañas más altas. Noé, ábrenos. Clamaban algunos. Pero Noé no podía abrir,
pues Dios mismo había cerrado la puerta. Día y noche, el agua se elevó. Las casas fueron barridas, los templos se derrumbaron, los árboles más altos quedaron sumergidos. 40 días y 40 noches llovió sin cesar, hasta que toda la faz de la tierra quedó cubierta y la última montaña más alta desapareció bajo el agua. Dentro del arca, Noé y su familia oyeron el rugido de la tormenta. La gran nave se elevó y fue llevada por las corrientes. Mientras afuera reinaba la destrucción, dentro del arca, la vida persistía. Después de 150 días, Dios recordó a Noé y a las criaturas del arca. Envió un viento poderoso sobre la tierra y las aguas comenzaron a descender. Las lluvias cesaron y el arca, tras muchos días, se posó sobre las montañas de Ararat. Noé, esperanzado, soltó un cuervo, pero el ave no encontró descanso y no volvió. Luego soltó una paloma, que regresó sin hallar un lugar seco. 7 días después, la envió de nuevo, y esta vez volvió con una hoja de olivo en su pico. La tierra comenzaba a secarse. Cuando por fin las aguas desaparecieron, Dios habló una vez más. Sal del arca, tú y tu familia, y multiplicaos sobre la tierra. Noé descendió con su esposa, sus hijos y las bestias, y lo primero que hizo fue erigir un altar al Señor y ofrecer sacrificios en gratitud. ¿Entonces Dios estableció su pacto? Nunca más destruiré la tierra con un diluvio, y como señal de mi promesa, pondré mi arco en las nubes. Y así, por primera vez, apareció el arco iris, brillante en los cielos como testigo del amor y la misericordia de Dios. Noé y su descendencia repoblaron la tierra, y la humanidad tuvo una segunda oportunidad para caminar en los caminos del Señor. Aunque los hombres seguirían errando, Dios había sellado un pacto de gracia con la humanidad. Así concluye la historia del gran diluvio, una historia de fe, justicia y redención, donde un hombre justo y obediente fue elegido para salvar la vida en la tierra y restaurar la esperanza de la humanidad. Cuando las aguas del gran diluvio retrocedieron, y el arca de Noé descansó sobre las montañas de Ararat, el mundo era un lienzo vacío. Las ciudades antiguas habían sido arrasadas, las voces silenciadas, y el suelo húmedo aguardaba a los nuevos señores de la tierra. Dios, en su misericordia, había preservado la vida a través de un hombre justo, Noé. Pero el destino del mundo no terminó allí, estaba apenas comenzando. Desde las puertas del arca, 3 hombres descendieron junto a sus esposas, sus corazones latiendo con la promesa de un nuevo comienzo. Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, no solo heredaron la tierra, heredaron la misión de poblarla y extender sus linajes hasta los confines del mundo. En las regiones frías y montañosas del norte, Jafet, el mayor de los 3 hermanos, se convirtió en el padre de las tribus que conquistarían las tierras lejanas, cruzando montañas y mares. Bajo su linaje surgieron 7 poderosos clanes. Gomer, padre de guerreros nómadas, cuyas huestes cabalgarían por las estepas. Sus descendientes serían conocidos como los pueblos celtas, los galos y las tribus escitas que dominarían las tierras del norte. Magag, un nombre que resonaría como un trueno a lo largo de la historia, asociado con tribus fieras y reinos oscuros en las fronteras del mundo conocido. Los pueblos de Magag se extenderían por las vastas llanuras de Asia. Madai, de sus descendientes nacerían los medos, quienes algún día se aliarían con los persas para desafiar al mismo imperio babilónico. Javán, el espíritu del mar corría en sus venas. De él surgieron los griegos, quienes llenarían el mundo con sus filosofías, ejércitos y mitologías. Sus hijos surcaron los mares, explorando islas y costas lejanas. Tubal, Mesec y Tiras, estos linajes se aventuraron hacia las montañas del Cáucaso y las llanuras de Rusia, levantando naciones que se extenderían como un río impetuoso. A lo largo de los siglos, los descendientes de Jafet habitarían las islas de los gentiles, expandiendo su dominio a tierras vastas y desconocidas. Los ecos de sus pasos resuenan aún en Europa y más allá. Mientras Jafet se aventuraba hacia el norte, Cam, el hijo menor, volvió su mirada hacia las tierras cálidas del sur. Su linaje daría origen a poderosos imperios que gobernarían el corazón de la civilización antigua. Cam tuvo 4 hijos, cada uno destinado a esculpir su propio imperio. Cas, padre de los pueblos de Etiopía y Nubia. Uno de sus hijos desafió al mismo cielo, construyendo una torre que tocaría las puertas de Dios, la Torre de Babel. Mizraim, el padre de Egipto, una tierra de pirámides y faraones. Sus descendientes darían origen a tribus como los Ludim, los anamitas y los filisteos, quienes más tarde enfrentarían al pueblo de Israel. Fut, aunque poco se menciona de su linaje,
se cree que sus hijos poblaron el norte de África, expandiéndose por las costas de Libia y más allá. Canaán, quizás el más trágico de los hijos de Cam. De él nacieron las tribus cneníes, eteos, jebuseos, amorreos y gergeseos. Habitaron la tierra que Dios prometió a Abraham. En cada valle y en cada río, los hijos de Cam erigieron reinos magníficos, pero también corazones orgullosos que, en su rebelión, desafiarían la voluntad del Altísimo. Y entonces, estaba Sem, el hijo bendecido por Noé. En sus venas corría el linaje que un día traería esperanza y redención a toda la humanidad. De su estirpe surgirían los patriarcas, profetas y finalmente, el Mesías. Sem tuvo 5 hijos, y cada uno de ellos dejó su huella en la historia. Ilem, fundador de una civilización que se alzaría en el este de Mesopotamia, cerca de Persia. Asur, padre de Asiria, cuyo imperio de hierro y violencia se convertiría en una pesadilla para las naciones vecinas. Arfaxad, de su línea nacería Geber, y de Geber vendría un pueblo separado del resto, los hebreos. Este linaje conduciría a Abraham, quien recibiría la promesa de una tierra, una nación y una bendición para el mundo. Lud, padre de los lidios, quienes habitaron las tierras de Asia Menor. Aram, de él nacieron los arameos, cuyas lenguas y culturas influenciarían profundamente al antiguo cercano oriente. Sus descendientes hicieron que la historia se fragmentara. Pues en sus días, la tierra fue dividida, las naciones, antes unidas por un idioma, fueron esparcidas por el juicio divino en Babel. Y así, desde las llanuras de Saíner hasta las montañas del Cáucaso, desde los desiertos de Arabia hasta las costas de Grecia, las familias de Noé se multiplicaron y se extendieron. Cada nación llevaba consigo una historia, una lengua, una misión. Los hijos de Jafet se convirtieron en los exploradores del oeste y del norte. Los hijos de Cam levantaron imperios dorados y orgullosos en el sur. Los hijos de Sem guardaron el misterio de la promesa divina, esperando el día en que la luz resplandeciera para todas las naciones. Génesis 10 es el eco de los comienzos de la humanidad, una historia tejida por la providencia de Dios. Cada nombre representa una civilización que dejó su huella en el mundo, un mosaico de culturas que, incluso hoy, forman las raíces de nuestra existencia.